Hoy vamos a conversar de un tema que, desde mi punto de vista, pues es bastante interesante y estoy seguro que también es del interés de muchas de las personas con quienes vamos a interactuar la noche de hoy. Vamos a conversar sobre salud mental, también vamos a hablar de neurocoaching y vamos a hablar de otros procesos transformacionales que cada vez están más en boga de un tiempo a esta parte, ¿de acuerdo? Gracias a todos por estar aquí. Esto creo que queda grabado. Las leo por el chat. Cualquier pregunta puede interrumpirme por el chat. Esto, a diferencia de Zoom, pues no me permite una interacción tan directa, pero estamos probando a ver qué tal nos va por acá, ¿sí? Hablar de salud mental siempre es, para mí, que soy psicólogo y con experiencia clínica, tiende a ser bastante divertido, tiende además a evocar en mí varios recuerdos bien interesantes. Quienes me conocen saben que me dediqué durante muchísimos años a la práctica de la práctica pues psicoanalítica, psicoterapéutica, y como psicólogo profesional pues me dediqué mucho tiempo a esto. Y es algo con lo que pues he aprendido a vivir, no, no siempre lo exploto como debería, pero es algo que pues, estoy seguro que me va a acompañar hasta el momento de la muerte, ¿sí? Hablar de salud mental desde una perspectiva psicológica, sí o sí, pues nos va a obligar a hablar de ciertos términos que a mí no me gusta utilizar porque creo que son etiquetas, y las etiquetas tienden a ser la mayoría de las veces desfavorables, ¿sí? Creo que quizás con menos etiquetas pudiésemos tener un mejor planeta, ¿sí? Me voy a quitar esto para poder escucharme mejor yo. Creo que, pues, sin etiquetas pudiésemos vivir en un mejor planeta, pero independientemente de mi opinión, pues las etiquetas no funcionan estadísticamente y en la clínica no funcionan para intervenir de manera estratégica sobre una situación puntual de algún paciente, ¿sí? Hablando, claro está, de algún diagnóstico específico, alguna psicopatología, algo que pues requiera la atención de profesionales, ¿sí? Estoy acá hablando de esto, no es uno de mis temas favoritos, porque creo que es mi responsabilidad como psicólogo traer el tema, hablar, promover el intercambio de ideas, promover la discusión y hablar de estos temas que quizás pues son abordados pues en nuestro día a día, conversamos de ellos, pero sin tener la debida orientación ni la debida formación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso creo que es importante que los psicólogos generemos estos espacios para responder preguntas, para entenderlos mejor a ustedes, para, en la medida de lo posible, hasta informarlos, no formarlos, porque para eso hay una carrera, pero sí creo que es pertinente informarnos de la mano de personas que dedicaron parte importante de su vida a cultivar un conocimiento, ¿de acuerdo? Hablar de psicología y concretamente de salud mental y de psicopatología en lo cotidiano es algo que tiene más de 100 años. Yo no estoy inventando nada nuevo, yo no estoy haciendo de esto una novedad ni nada que se le parezca. Ese no es mi propósito. Freud en 1901 publicó Psicopatología de la vida cotidiana. Estoy hablando de hace más de 100 años, 120 y tantos años, 121 años. Ya Freud venía hablando de esto, y a propósito en aquel momento, hace más de 100 años, de las manifestaciones del inconsciente y su impacto en la vida cotidiana, es decir, los olvidos, ¿no? ¿Por qué olvido? ¿Por qué cometo un acto fallido? ¿Por qué le cambio el nombre a las personas? ¿Por qué cuando quiero ir al trabajo dejo la llave olvidada en la sala de mi casa? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, es el mensaje que quiero transmitirles, ¿no? Muchísimos psicólogos, desde Freud hasta la actualidad, pues hemos hablado de esto y seguiremos hablando, creo, de este tema, porque no hay manera de tener cotidianidad, no hay manera de tener un discurso, una narrativa como sociedad sin que esté involucrada la psicología y la psicopatología, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues ya Freud pues, está muerto,
sigue muy vigente, cada vez más vigente. Ya no tenemos a Freud, no sé si afortunado o desafortunadamente. Hace más de 100 años no existían las redes sociales, cosas que hoy sí existen. Hoy sí existen las redes sociales, y lo que Freud publicó para un grupo muy limitado de personas en 1901 sin redes sociales, no quiero imaginar el impacto que hubiese tenido hoy, en el 2022, con redes sociales y además con el carisma y ese estereotipo freudiano, el tipo con la barba y cigarro y todo esto, ¿no? Seguramente hubiese sido un influencer, y que me perdonen a mis amigos muy, muy freudianos, porque quizás algunos no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de que Freud hubiese podido ser un buen influencer, pero creo que sí, por la calidad del contenido que generó en su momento, hubiese podido ser uno de estos famosos influencers el día de hoy, ¿no? Hoy, redes sociales, influencers, hoy redes sociales y el mundo, hoy las redes sociales resulta que se han convertido en el canal en donde predomina nuestra interacción, ¿sí? No quiero sonar yo absolutista, no quiero hablar de todos por igual, pero las redes sociales, vivimos a través de las redes sociales, vivimos para las redes sociales, por las redes sociales, en las redes sociales, ¿sí? Estamos ahorita en YouTube, todos conectados, habemos varias personas acá conectadas, estamos interactuando a través de una plataforma de intercambio tecnológico. Y les digo esto porque esto es algo muy positivo y negativo al mismo tiempo, ¿sí? Positivo porque personas como yo, personas como ustedes, cualquier persona, cualquier mortal con acceso a internet, con acceso a YouTube, puede decir lo que le plazca por acá, ¿no? Y eso es bueno porque hay libertad de expresión, eso es bueno porque hay relativa libertad de decir y hacer de manera pública casi cualquier cosa. Y la salud mental no es ajena a este fenómeno. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es que la salud mental está presente en las redes sociales. No solo en las redes sociales. La salud mental y el boom asociado con ciertos trastornos o ciertas etiquetas y ciertas psicopatologías también está en estas plataformas de streaming de una letra roja. Y de todas las plataformas de streaming que ustedes se puedan imaginar, las azules, las rojas, las verdes, siempre hay una serie, una película en donde pues hay alguien allí con cierto know-how o con cierta patología, ¿sí? Yo soy fanático de, por ejemplo, de Good Doctor, ¿no? Y por ahí me vi una serie de unos coreanos bien interesante también, en donde pues habían ciertas etiquetas presentes. Les digo esto para hacer conciencia de que la psicopatología y que los trastornos mentales y que la salud mental, para no hablar de trastornos, la salud mental está mucho más presente de lo que nosotros creemos. Y quienes vimos, por ejemplo, Doctor House, seguramente diagnosticamos a Doctor House, o nos identificamos o no nos identificamos con él, con tal o cual personaje, ¿sí? Ya está demostrado, además, que las series más taquilleras están pensadas por psicólogos perfiladores, ¿no? Cosa que facilita que el espectador se identifique con uno u otro personaje, ¿sí? Pasó con Friends y pasa con series importantes como The Big Bang Theory, entre otras, ¿sí? No quiero profundizar. Acá lo que quiero es que ustedes hagan conciencia y que entiendan que en las redes sociales pues está presente la salud mental, y por ahí es el vehículo de muchas cosas de las que hablamos en torno a la salud mental, y que también cuando vemos The Good Doctor o vemos Doctor House o vemos estas series coreanas que les comenté, pues ahí también nos bombardean, en el buen sentido de la expresión, de aspectos asociados con la salud mental. Algunas veces hasta idealizamos y nos encariñamos con tal o cual personaje, y también, pues no solo con el personaje, sino también con lo que arropa al personaje asociado con un diagnóstico, ¿no? Creo que es obvio, habiendo dicho lo que acabo de plantear, que cada vez son más comunes para nosotros el uso de ciertos términos, ya forman parte de nuestra narrativa, de nuestra sociedad, el uso y quizás, y podemos conversarlo con todo gusto en un ratito, el mal uso de algunos términos, ¿no?
Por ejemplo, el término depresión creo que se utiliza muy mal. Creo que el uso del término es exagerado y mal utilizado. Estrés también mal utilizado, muy mal utilizado. Déficit de atención, súper mal utilizado. Bipolaridad, esquizofrenia, psicopatía, para usted de contar, ¿sí? Son términos que quizás ya forman parte de nuestro discurso. Y yo les voy a decir por qué en un ratito son mal utilizados y vamos a conversar sobre el impacto de este mal uso de terminología, pues, en cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros es ajeno a todo esto, ¿no? Entonces, me parece que la gran pregunta que ustedes se están haciendo en este instante es, bueno, ¿y cuál es el impacto de esto? ¿No? ¿Qué importa que pues me haya visto en 2 semanas todas las temporadas de Good Doctor o Doctor House o I Am Sam, lo vi 7 veces? ¿Cuál es el impacto de esto, no? Pues la verdad es que el impacto depende de cada uno, de cada espectador, ¿sí? Hay cosas buenas y cosas malas de este fenómeno, como todo en la vida. No estoy diciendo yo, no pretendo satanizar al fenómeno del que estoy hablando, porque me parece hasta cierto punto favorable. Lo que creo es que hay que dimensionarlo, ¿no? Y como todo tiene un lado bueno y un lado malo. ¿Cuál es el lado bueno? Desde mi punto de vista, y ojalá podamos conversar al respecto, desde mi punto de vista, que la psicopatología, que la salud mental, que términos como depresión, como ansiedad, como ataque de pánico, formen parte de nuestro discurso, es bueno porque nos permite prever escenarios, nos da conciencia, nos da un poco de conciencia a algunos pues que simplemente no tienen idea de lo que es depresión y tampoco tienen idea de lo que es un ataque de pánico y creo que el uso del término pudiese ser sinónimo, pudiese estar vinculado en algún momento con prevención, con atender una situación a tiempo, ¿sí? Con generar algunas alertas a tiempo y con hacer conciencia, porque forma parte de nuestro discurso y eso nos permite hacer conciencia. ¿Dónde está lo negativo de esto? Lo negativo de esto es el mal uso de los términos. Particularmente el mal uso de los términos por personas que no están calificadas para usar los términos. Porque no hay problema que usted escuche esto en una telenovela, no hay problema que usted escuche esto en una serie de cualquier plataforma de streaming de su preferencia, no hay problema que usted le escuche esto a su hija. Hace poquito mi hija me habló de alguna fobia que escuchó en algún lado o en algún momento en el colegio o en las redes sociales, ¿no? Me habló de una fobia que yo además no conocía, cosa que me pareció genial. Y hasta allí, ¿sí? Le expliqué más o menos de qué iba todo esto y ya murió el tema, ¿no? Pero, pues no siempre el tema muere luego de que yo veo una serie y yo veo una película. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, los seres humanos, generamos relaciones con algunos personajes de las redes sociales. Algunos personajes no capacitados para atender ciertos temas. Y ahí comienza el lado malo, el lado negro de esto, el lado nefasto de esto, porque resulta que las redes sociales sí efectivamente funcionan para darnos acceso a información muy valiosa, pero no siempre discriminan la fuente de esa información. No siempre discriminan quién está brindando la información. Y ahí hay un riesgo significativo y un riesgo importantísimo. Les voy a hablar de dos ejemplos bastante cercanos a mí, asociados con dos personas, dos momentos diferentes, dos nacionalidades diferentes, dos personas que no tienen nada que ver una con la otra, pero tenían en común que las dos personas quisieron atender una situación que presuntamente estaba asociada con pues una necesidad en su personalidad, ¿sí? Una posible psicopatología, algún posible trastorno, ¿sí? La primera de ellas, pues una familia relativamente joven, estaban una familia conformada por pues, una mujer, un hombre y un niño de 2 años, 3 años aproximadamente, y los padres tenían entre 30 y 33 años en promedio.
ellos vieron cierto comportamiento extraño para ellos en el niño, y lo llevaron con una doctora, o una psiquiatra, al menos se presentaba la persona así, no país del sur de América. Y esta persona, siendo psiquiatra, aparentemente psiquiatra, pues le dio un diagnóstico al niño de 3 años, un diagnóstico muy, muy complejo, y generó un impacto terrible en la familia. Un impacto terrible en la familia cambió la dinámica al 100% por un diagnóstico. Pues dejaron de tener la vida que tenían, producto de un mal diagnóstico de una persona que al cabo de un tiempo descubrieron que no era psiquiatra, sino que era una persona que había estudiado medicina y luego se había formado como psicoterapeuta, ¿no? Hay un tema legal rodando y se tomaron cartas en el asunto, pero el desenlace de esto fue que la vida les cambió. La vida les cambió para mal. Ellos tenían muy buena intención, eran 2 profesionales universitarios con experiencia, no eran personas desinformadas, simplemente confiaron en alguien que los engañó, y junto con ese engaño, pues estaba atado un mal diagnóstico que les tiró la vida, les transformó la vida de manera significativa, negativamente. ¿De acuerdo? Afortunadamente, pues se dieron cuenta a tiempo de lo que yo les estoy comentando, acudieron con personas verdaderamente capacitadas y pudieron, pues en relativamente poco tiempo, aproximadamente 4 meses, atender la situación y retomar el rumbo de su vida con la estructura que tenían previo a este diagnóstico, ¿sí? Ese es caso número 1. Caso número 1, un diagnóstico de un supuesto autismo que pues nada tenía que ver con autismo, ¿sí? Pero absolutamente nada tenía que ver con esto, ¿no? Primero. Segundo es un poco más dramático, un poco más grave. También una persona llegada, una persona pues además a la quien le tengo pues especial afecto, pues la persona confió en uno de estos gurús de redes sociales, una de estas personas que dice tener formación y dice saber de muchas cosas, y es especialista en mindfulness, y es especialista en lo que a ustedes se les puede ocurrir, ¿sí? En hábitos, y en mindfulness, y en concentración, y en cambio de vida, y etcétera, etcétera, ¿sí? Esta persona pues, se sentía mal en un momento de su vida, pues vivió en medio de todo lo que hemos atravesado pues, los últimos 2 años y medio, 3 años aproximadamente. Tuvo un momento de duelo, muchas cosas cambiaron en su vida, y acudió a esta persona, a este gurú de redes sociales, confiando en él, confiando en la cantidad de views, confiando en la cantidad de likes, confiando en la cantidad de libros publicados, confiando en lo que se ve en la pantalla, que tiende a ser bastante bonito la mayoría de las veces, ¿sí? El resultado fue que, en contraposición de lo que le acabo de plantear, de un mal diagnóstico, un diagnóstico de autismo mal planteado, en el caso que les estoy comentando en este instante, no hubo diagnóstico. No hubo diagnóstico y estábamos en presencia de una depresión, presuntamente, una depresión clínica severa, y el resultado fue el suicidio, por haber confiado en uno de estos gurús bastante famosos que seguro la mayoría de ustedes debe haber escuchado, debe haber leído, debe seguirlos por redes sociales, ¿sí? No voy a nombrarlo, no voy a decir el nombre porque sería un exceso de mi parte, ¿sí? O sea, les acabo de compartir 2 ejemplos del impacto del mundo en el que vivimos, de las redes sociales, el impacto de nuestra cotidianidad sobre las decisiones que tomamos, concretamente hablando de salud mental, ¿sí? Después de este en vivo,
pues va a quedar el video publicado acá, y una de las... cuando publicas videos en YouTube, te piden que si quieres acompañarlo con una imagen, ¿no? En la imagen que va a salir, no sé si hoy o mañana en este video, es una imagen de una pregunta en donde yo les cuestiono a la audiencia y les digo: cuando a usted le duele la cadera, la columna, o cuando a usted le falta la respiración, ¿a quién acude usted? La respuesta que yo espero es que ustedes me digan que acuden al médico, ¿sí? El médico especialista, el neurocirujano especialista en columna, y a la persona especialista, el médico especialista en temas respiratorios. Olvidé la especialización, y me recuerdan por el chat. ¿Eh? Eso es lo esperable. Para no hablar de temas médicos, cuando usted quiere comer pescado, usted va a la pescadería, usted no va a la carnicería. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo creo que es momento de